Buenas tardes. Estamos con el doctor Nixer Sánchez Salazar, cargo defensor público de Cajamarca. En este caso le vamos a preguntar sobre los plazos de la investigación preliminar y los plazos de la investigación preparatoria. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? La primera pregunta sería, en un caso común, ¿cuál es el plazo de la investigación preliminar y la investigación preparatoria? Vamos a partir esta entrevista. Yo creo que es importante hacer un pequeño preámbulo antes de abordar la pregunta que se me formula, toda vez de que considero que es importante situarnos en tiempo y en espacio a efectos de poder verificar ante qué tema nos encontramos. En primer orden, es pertinente mencionar que el proceso penal peruano a la fecha tiene tres etapas debidamente definidas. Estas tres etapas tienen una finalidad y por ende, pues una vez concluida cada una de estas, el Ministerio Público y el Poder Judicial logran ciertos objetivos para la administración de justicia. En primer orden, la primera etapa del proceso penal es la concerniente a la investigación preliminar. La segunda etapa está dada por la etapa intermedia, que está a cargo específicamente del juzgado de investigación preparatoria, y finalmente la etapa de juzgamiento, que está a cargo, según corresponde el caso, del juzgado unipersonal o el juzgado penal colegiado, ¿no? Como se considere, pues, de acuerdo al caso concreto que se está verificando. Ahora, es importante mencionar que dentro de esta etapa de investigación preparatoria existen dos subetapas, las cuales están claramente definidas no solamente por la doctrina, sino también por el Código Procesal Penal, las mismas que específicamente conciernen, en la primera de ellas, a las diligencias preliminares, y la segunda de ellas, que tiene que ver con la etapa de investigación, con la subetapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Como es evidente, y abordando ya o respondiendo a la interrogante que me formula, es pertinente mencionar que inicialmente la etapa de investigación preliminar tenía pues un plazo inicial único de 20 días. Jurisprudencialmente dicha etapa ha tenido pues un curso dentro del sistema jurídico, el cual a través de la ley 30.076 tuvo un plazo máximo establecido por la mencionada norma, estableciéndose un plazo máximo de 60 días en los procesos comunes. Y la etapa de investigación preparatoria o la subetapa de investigación preparatoria tiene un plazo específico en los procesos comunes también de 4 meses o 120 días naturales, los cuales pueden ser prorrogables a 60 días más naturales también, a efectos de que dentro de estos dos plazos el Ministerio Público pueda obtener pues la información necesaria a efectos de poder sostener eventualmente una acusación o eventualmente un sobreseimiento conforme corresponde al caso. Eso es específicamente en los casos, como lo vuelvo a reiterar, de procesos comunes. Pero también hay que manifestar que durante el tiempo se han venido, digámoslo así, el código, la práctica, ha venido descubriendo otro tipo de casos que no son o no estarían dentro del supuesto de casos comunes, sino también de casos comunes o simples, sino también estarían o se podrían ubicar como casos complejos, se podrían catalogar como tales, y por ende el Ministerio Público, con disposición debidamente motivada, puede declarar la complejidad de un caso y consecuentemente el Código establece que la duración de ese caso complejo debería de tener un plazo diferente al plazo dictado dentro del anterior proceso o del anterior tipo de proceso al cual me hacía referencia. Entonces, siendo así, los casos complejos tienen una duración específica de 8 meses, los cuales pues tienen también la finalidad de la investigación anteriormente mencionada,
que es recabar elementos de convicción hasta este estadio, a efectos de que luego eventualmente se pueda sostener una eventual acusación o un eventual sobreseimiento también, como la ley lo establece. Finalmente, abordando pues en un último extremo esta pregunta, es pertinente mencionar de que también a través de la jurisprudencia se ha desarrollado los casos denominados de crimen organizado. Es pertinente mencionar que hasta antes de la promulgación de la ley 30.077, esto es el 19 de agosto del año 2013, si es que la memoria no me falla, se habría pues establecido, solamente existirían dentro de nuestro sistema, o existían dentro de nuestro sistema, dos tipos de procesos, y la polémica y la discusión doctrinaria surgía en virtud a este tipo de dos procesos únicamente, que son a los cuales he abordado al inicio de esta conversación, y que tendrían que ver específicamente con los procesos comunes y los procesos complejos. Haciendo un paréntesis, antes de abordar el tema de crimen organizado, es pertinente mencionar que el artículo 342 del Código Procesal Penal establece específicamente 5 a 6 criterios que se deben de tener en cuenta a efectos de declarar la complejidad de un caso, dentro de los cuales está pues digámoslo así, el número excesivo de diligencias o de actos de investigación que se puedan dictar a efectos de la averiguación de la verdad. Además de ello, también el procesamiento de varias personas involucradas, en este caso en su calidad de acusados o en su calidad de agraviados. También la realización de diligencias fuera del territorio nacional, o sea, diligencias internacionales, entre otras circunstancias que el fiscal tiene en cuenta a efectos de dictar la complejidad del caso. Automáticamente, a partir del dictado de la complejidad del caso, es que se comienza a computar un plazo nuevo, el cual tiene como máxima duración, digámoslo así, los 8 meses. Pasando o abordando ya este último punto, como lo refería al inicio, es pertinente mencionar que en los casos de crimen organizado, a través de la jurisprudencia y a través de la ley 30.077, también se ha llegado a establecer la duración de las diligencias tanto preliminares como de investigación preparatoria, las cuales específicamente tienen una duración de 36 meses en ambas etapas. Es pertinente mencionar que la ley de crimen organizado, la 30.077, especifica también o detalla de manera muy minuciosa cuáles serían los criterios para que la Fiscalía pueda tener en cuenta que está frente a un caso de crimen organizado o no, los cuales específicamente de manera muy general mencionaré que tienen que ver con la permanencia en la comisión de eventos delictivos. Además de ello, también es pertinente mencionar que existen, entre otros criterios, una organización debidamente estructurada, lo cual permite pues delimitar cuándo nos encontraríamos ante un caso de crimen organizado. Específicamente los plazos de duración tanto de diligencias preliminares son los que he mencionado anteriormente. Bien, doctor, con respecto, usted nos menciona sobre la investigación preliminar que tiene una duración de 120 días, pero el fiscal en ese lapso de tiempo puede concluir antes. A ver, ¿Esos 120 días? La pregunta que se me formula en segundo orden específicamente no es otra cosa que el principio de plazo razonable. En efecto, los plazos o la duración del plazo al cual he hecho referencia en los diferentes tipos de proceso son plazos máximos. Eso o ello implica de que el principio de plazo razonable supone, en todo caso, de que si el Ministerio Público llega a recabar todo lo necesario para sustentar una acusación, podría ser, y lo haya hecho en un plazo menor al cual he hecho referencia, puede dar por concluida la investigación y por ende pues adoptar las medidas que el código le asiste a efectos de emitir tanto un requerimiento, podría ser un requerimiento acusatorio, un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento mixto, ¿no?
Entonces, estos plazos no son de máxima duración, digámoslo así, si bien es cierto se establece una máxima duración, no obstante ello puede, con antelación a la culminación del mismo, el Ministerio Público dictar pues la disposición de conclusión de la investigación, toda vez de que se habría alcanzado la finalidad de esta etapa, ¿no? Ok, doctor. Disculpe, le digo, nos habla sobre el crimen organizado y cómo se discute esa nueva figura a partir del común y también del complejo. Bueno, ¿nos podría decir en qué caso podemos evidenciar donde se discute estos plazos sobre el crimen organizado en un caso actual? A ver, podríamos traer a colación ahora con el destape de todos estos casos de corrupción que han traído o donde se han visto responsables hasta el día de hoy, digámoslo así, diferentes personajes, no solamente de la política, sino también personajes concernientes o personas que se han involucrado en temas de empresas y otras circunstancias. Es pertinente traer a colación, por ejemplo, el caso seguido contra el gobernador regional de la ciudad de Cajamarca. Si es que la memoria no falla, eso está siendo investigado a través de los parámetros establecidos para los casos de crimen organizado. Eso es a nivel regional. A nivel nacional podríamos traer a colación o como ejemplo el caso de Keiko Fujimori, el caso de Ollanta y entre otros, ¿no?, casos famosos que están siendo el día de hoy tramitados ante los parámetros establecidos para el crimen organizado, como lo manifestaba, ¿no? Disculpe, para cerrar la idea entre los plazos de casos comunes y complejos, ¿nos podría dar una breve diferencia entre casos comunes y complejos? A ver, como lo manifestaba hace un momento, el código, el artículo 342, establece específicamente entre 6 a 7 criterios, específicamente, los cuales el fiscal evalúa al momento de emitir o considerar, ¿no?, tener en consideración la emisión de una disposición que declara complejo un determinado caso. Entonces, para ello, el representante del Ministerio Público tiene que tener en cuenta la pluralidad, por ejemplo, de procesados, como lo mencionaba. Si estaríamos ante un caso en donde se está procesando a más de 10 a 15 personas, podría ser que este sea catalogado y sea considerado por el Ministerio Público como un caso complejo. Además de ello, también la excesiva cantidad de diligencias, digámoslo así, o de actos de investigación que tengan que ver con la averiguación de la verdad, también estaríamos ante un caso complejo. Otra circunstancia que también se evalúa dentro de estos parámetros, digámoslo así, fijados legalmente por el articulado antes mencionado, también tiene que ver con las diligencias a realizarse fuera del país, que tienen que ver pues con diligencias, por ejemplo, llevadas a cabo en otras latitudes, ¿no?, por la propia singularidad, digámoslo así, del caso. Entonces, el Ministerio Público, previamente a emitir el pronunciamiento respectivo, es que debe de evaluar minuciosamente, ¿no?, si es que estarías ante un caso complejo o no. También la probabilidad de agraviados, el número de delitos también investigado, también son otros criterios que se deben de valorar y posteriormente, pues, para emitir en todo caso un pronunciamiento en ese extremo. Los procesos comunes, a diferencia de los procesos complejos, específicamente versan sobre un procesado o un imputado según el estadio procesal. Además de ello, un solo delito sin complejidad en la averiguación. Esto puede reducirse en la averiguación de la verdad solamente, por ejemplo, de un delito de hurto, un delito de apropiación ilícita, un delito de omisión a la asistencia familiar, un delito, se me ocurre, de robo también. Entonces, es claro pues la diferenciación entre estos dos tipos de procesos, digámoslo así, ¿no? ¿Nos podría decir, por ejemplo, esta determinación de un proceso común a un proceso complejo, ante quién se pronuncia o quién lo pronuncia? A ver, durante la investigación preparatoria, el fiscal está facultado según la ley para emitir providencias y disposiciones porque conducen la investigación.
son el ente que está facultado constitucionalmente para dirigir la persecución, ¿no?, de las conductas perniciosas dentro de nuestro medio, razones por las cuales el Ministerio Público durante esta etapa puede emitir la disposición mediante la cual se verifique pues la concurrencia de estas circunstancias que he explicado anteriormente y por ende comunicará al juez de la investigación preparatoria de que el caso ha sido declarado complejo, corriendo traslado también además a los demás sujetos procesales que participan en la causa determinada, ¿no? Bueno, eso sería todo, muchas gracias. Acá nos encontramos con Vivian Michelle Chupet Mori, también el alumno Frank Rodríguez Erquín y con el doctor Acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.